Bienvenidos a otro capítulo de Al Diván con el Dr. Castillo, continuando con el siempre dicho la saga de osteoporosis. El tema de hoy, no menos importante, osteoporosis secundaria. Y para eso nos ha tocado importar un médico, importarlo desde Pereira. En la época de pandemia, algo complicado, pero aquí está. Muchas gracias, Henry, por venir al Diván con el Dr. Castillo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la importación, por el tema que realmente es apasionante y bueno, aquí vamos a darle duro como al hueso siempre le hemos dado. ¿Cómo van las millas de Avianca este año? No tan bien como las tuyas, yo creo. Creo que son las primeras del año, pero ahí vamos a arrancar. Siguen con las mismas de 125 por trayecto, pero ahí van. Muy bien. Henry, ex nacional, uno siempre sigue siendo de la Universidad Nacional. ¿Te acuerdas alguna experiencia entre los dos hace unos 20 años? No, hace 20 años yo era bachiller. Por Boyacá, una cosa así. Hace 20 años yo era bachiller. No tanto tiempo. No tanto tiempo, pero sí, la primera vez que nos cruzamos con algo del hueso fue en una flota de Libertadores. Yo iba para Duitama y tú ibas para Tunja. Correcto. Sí, y desde ahí nuestro amor por el hueso creo que no ha disminuido, sino... En ese momento ibas a hacer algo de osteoporosis. Sí, yo también iba a hacer algo de osteoporosis. Lo cual quiere decir que llevamos mucho tiempo en esto de la osteoporosis. Sí, señor. Muy Pero bien, a ti no se te ha caído el pelo. ¿Usted puede relacionar Suecia y vinos? ¿Algo? ¿Sí? ¿Conoce vinos suecos entonces? No. Ok. Pero sí hay una cepa que creo que vas a mencionar. Bueno, lo que hoy quiero hablarles en esta parte de historia de la medicina es qué relación puede tener Suecia con los vinos. Y esto nace de algún viaje que tuvimos hace unos 4 años al Congreso Europeo de Diabetes en Estocolmo, donde tuve la oportunidad de visitar el Museo del Vasa. El Vasa es este barco que ustedes ven acá que es espectacular. Esto es una foto, no es un montaje, es una foto de cómo está el barco hoy conservado de bien en el Museo del Vasa. Y esto tiene que ver con el rey Gustavo Adolfo II, que reinó entre los años 1611 y 1632, rey de Suecia, el León del Norte le decían porque era un combatiente feroz en su época y un gran conquistador de tierras. Para el año de 1620, Suecia se encontraba en guerra con Polonia dentro del creciente conflicto de la Guerra de los 30 años iniciada en Alemania. El rey Gustavo II Adolfo de Suecia llevaba ya 15 años de reinado y la flota real sueca se encontraba en malas condiciones. El conflicto se había iniciado en 1618 y desde la perspectiva protestante la guerra no había progresado. Las intenciones del rey sueco exigían un control férreo sobre el mar Báltico. Y es entonces cuando decide construir este barco a lo que diríamos hoy en día le apostó absolutamente todo. El Vasa, contaba con 64 cañones de bronce colocados en 3 puentes, la superior, batería alta y batería baja. El Vasa se desplazaba más de 1.200 toneladas, con una superficie bélica de alrededor de 1.150 metros cuadrados y tenía un peso total de 80 toneladas. Se calcula que la dotación del Vasa en 130 marineros y 300 soldados, aunque no era el buque más grande de su época, fue considerado el más poderoso. De hecho, solo hasta 170 años más tarde, solamente el buque, el USS Constitution, logró sobrepasar en peso al Vasa. ¿Cuál fue el problema del Vasa? El Vasa naufragó en su primer viaje inaugural, el domingo 10 de agosto de 1628. Seguramente un mal cálculo del peso hizo que naufragara este poderoso barco. Una de las ventajas de donde naufragó es que en el mar Báltico hay una baja concentración de sal y había ausencia casi que total de moluscos. Y esto hizo que el Vasa en esas condiciones se conservara debajo del mar. Obviamente, el rescate del Vasa fue muy complejo para la época.
pero no se había hecho antes porque sabíamos que el oxígeno podría dañar el Basa, se podía oxidar. Este rescate se hizo gracias a que ya había algún tipo de información de que, por ejemplo, el polietileno glicol era un producto que podría penetrar la madera y podía reemplazar el agua y de esa manera evitar su oxidación. Esto se hizo en el año 1961. Es decir, el principal enemigo del Basa, sin lugar a duda, era el oxígeno. Y el oxígeno es nuestro principal enemigo por el estrés oxidativo en pacientes diabéticos y también durante el envejecimiento. ¿Por qué voy a hablarles de esto y qué tiene que ver? El doctor Peyton Roos en el año de 1914 publicó un mecanismo que podía de alguna manera aumentar o disminuir el envejecimiento y es lo que se conoce hoy como calorie restriction, restricción calórica. La restricción calórica, que por esta época estaba muy de moda con las dietas restrictivas, pues tiene algún tipo de evidencia que puede disminuir el estrés oxidativo. Pero también conocemos algunas vías metabólicas que de alguna manera pueden mejorar el estrés oxidativo. Y dentro de esas, una de las menos sonadas son la vía de las sirtuinas. Y las sirtuinas son de alguna manera estimuladas por algo que tiene el vino, que es el resveratrol. Sirtuinas es, sin lugar a dudas, una vía metabólica que puede disminuir el estrés oxidativo y que, como hemos dicho, está presente en el vino, sobre todo en el vino tinto. Ustedes ven concentraciones mucho más altas que en el rosado y en el blanco. De tal manera que no hay ninguna relación entre Suecia y el vino, pero yo he querido traer al menos una historia del estrés oxidativo, la restricción calórica y de cómo una buena copa de vino seguramente puede prolongar nuestra vida en este mundo. ¿Te gustó la historia del Basa y el vino? Increíble. Increíble. Pero como no lo traje para oír sobre vino, y menos a esta hora donde no podemos tomarnos, bueno, seguramente con el almuerzo vamos a tomarnos una copita de vino, te traje para hablar de osteoporosis secundaria. Esta es la definición y creo que no ha cambiado desde el 2001. Nada, desde yo creo que íbamos en la flota y era la misma, yo creo, ¿no? Era la misma. Aunque uno piensa que sí debería cambiar aquí. Bueno, hablamos de un término que se llama la resistencia, ¿no? Es decir, la resistencia que opone el hueso a fracturarse. Y el problema es que no han aparecido los resistómetros, ¿cierto? No, todavía. Todavía no. Tenemos las densidades, tenemos los factores de riesgo, pero no tenemos los resistómetros. Probablemente el TBS te dé una información un poquito más válida, ¿cierto? O en el QCT, pero pues en la práctica clínica todavía no lo tenemos. Pero lo que tú dices es increíblemente fundamental. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por deterioro de la resistencia. Obviamente, tienes baja masa ósea, tienes deterioro de la microarquitectura, pero lo que fundamentalmente se va afectado es la resistencia ósea. El doctor Arenas está hablando para mí nada más porque habló del TBS sin definirlo, el Trabecular Bone Score. Ayúdanos un poquito a entender cuál es la importancia del TBS en lo que se viene hacia adelante. Listo, entonces el Trabecular Bone Score es una técnica que estamos usando desde hace aproximadamente unos 3-4 años, en donde en el mismo densitómetro donde tú haces la medición de la densidad mineral ósea, hay un software que te va midiendo el grado de trabeculación que tienes en las vértebras. Es decir, entre más trabeculado, entre más trabéculas tenga tu hueso, probablemente más resistencia tenga tu hueso. Entre más cercanas estén las trabéculas unas a otras. Exactamente. Y aparte de eso, es independiente de la densidad. Lo que nos ha enseñado eso es que puedes tener una densidad baja, pero con una buena trabeculación, o sea, tienes algo de resistencia, mientras que si tienes una densidad baja con poca trabeculación, pues perderás resistencia. Entonces, hay pacientes, hay personas que tenían una densidad mineral ósea muy baja y dicen, pero doctor, yo me he caído 4 veces y no me ha pasado nada. Probablemente tengan una muy buena trabeculación, así tengan baja masa ósea. Entonces, eso está cambiando también un poquito el paradigma de la resistencia. Pero ¿tenemos TBS en Pereira?
No, en Pereira no, está en Pasto, está en Bogotá, está en Medellín. Pereira, Saludamos al no doctor lo Molina, encuentro. al doctor Gustavo Molina en Medellín, Medellín. uno de los pioneros en esto de la Sí. TV. ¿Saludamos? Dale, hola. Ok, saludemos al Saluda a doctor Dolly Molina. Pantoja en Pasto, es pionera en Pasto. También, Sí. también hay muchos colegas ya trabajando en esto. Ok, ¿tú crees entonces que la osteoporosis secundaria versus la primaria se relaciona algo con los cambios de TBS o eso es independiente? Yo creo que sería independiente, pero en ambos vas a notar el cambio en el TBS. Obviamente hay muchas más publicaciones, tenemos mucha más evidencia en la primaria ante el cambio de TBS pues que en la secundaria, porque como vamos a ver en los próximos minutos, pues la secundaria es a múltiples factores de riesgo, medicamentos, enfermedades, etcétera, mientras que en la primaria, como está bien establecida, pues los estudios se han estado más dirigidos a este y probablemente vayamos teniendo información. Entonces, si nos vemos en los próximos 20 años, yo creo que ahí te daré la respuesta con el TBS. Empecemos con las preguntas incómodas. No te voy a preguntar desde cuándo se te cayó el pelo, porque tú siempre me dices que es muy temprano. ¿Qué porcentaje de osteoporosis crees que son primaria y cuántas crees que son secundarias? Bueno, hay una estadística más o menos clara, ¿cierto? Depende si eres hombre o si eres mujer. En la mujer, más o menos hasta el 55-60% de las osteoporosis pueden ser primarias. Hay un 30-35% que pueden ser secundarias. Diferente en el hombre. El hombre, casi hasta el 70-80% de las osteoporosis son secundarias, más que primarias. Entonces ahí ya de entrada tenemos una diferencia. Si tú tienes un hombre con osteoporosis, pilas porque generalmente tienes algo que la pudo desencadenar, una osteoporosis secundaria. ¿Usted es profesor universitario? Sí, señor. Me encanta esa claridad y es cierto, yo creo que la primera claridad que hay que empezar a hacer hoy es esa, que si tú tienes un paciente hombre con osteoporosis, de entrada tu primera premisa es descartémosle algo secundario. En cambio en la mujer me puedo quedar un poquito tranquilo, pero ya vamos a ver que hay algunas fórmulas que nos permiten establecer dónde está lo primario y lo secundario. Te he traído aquí algunos factores y yo quiero que en cuestión de segundos me digas primario, secundario y algo de ellos. Edad. Primario es realmente no puedes cambiar tu edad, ¿cierto? Es algo que va contigo, no podemos quitar ese factor como tal. Puedo modificarlo con el ejercicio y otras cosas, pero la edad de los huesos. ¿Qué día hay una charla de edad vascular? ¿Has oído hablar de una charla de edad ósea? De edad ósea, no, pues lo que tenemos nosotros en el carpograma, ¿cierto? Edad ósea hasta los 17 años y paramos de crecer, pero no. Cuando hablé de eso, se le atribuye una edad al paciente de sus arterias, porque cuando tú le dices, mire, tu riesgo cardiovascular es 7% en 10 años, quiere decir que tienes 7% de infartarte en 10 años. Entonces el tipo dice, pues tengo 93% de posibilidades de no infartarme. Pero si tú le dices, tus arterias son las de un hombre tengo 40 y son de 60, wow, eso te dice muchas cosas, ¿no? Que es más o menos lo que nos marca la densitometría ósea. En determinado momento el T-score uno lo puede asimilar con la edad de otro paciente. Sexo femenino, ya lo dijiste, ¿alguna palabra? No. ¿Modificable? Sin palabras. No, bueno, pero entonces, digamos, si modificas el sexo, porque digamos, la modificación como tal del sexo, o sea, los pacientes que tienen disforia de género y hacemos cambio total, probablemente sí tenga una respuesta sobre el hueso. El hueso se nos protege por el estradiol, por las hormonas sexuales femeninas. Seamos hombres o seamos mujeres, dependemos del estradiol para cuidar el hueso. Cuando pasas de sexo femenino a sexo masculino, normalmente estás androgenizando al paciente. Pero la androgenización o los andrógenos, recordemos que se aromatizan y también se convierten en estradiol. Por eso también puede ser una fuente protectora. Ahora, el problema es que la mujer que tenía una gran fuente de estrógenos, que eran sus ovarios, y se los quitan, pues vamos a tener una menopausia prematura o una pérdida de esa densidad mineral ósea que probablemente no la recuperemos dándole solo andrógenos. Entonces ahí pues cambiaría, pero no sería un factor. Bueno, ¿y cómo hacen los hombres fit que no tienen grasa para
mantener la masa ósea saludable, entonces. Realmente ahí entra más papel de la iricina, de la sirtuina, ¿cierto? Como la masa muscular y obviamente pues la producción de testosterona del testículo ahí te va. ¿Tú crees en el efecto directo de la testosterona sobre el hueso sin tener que aromatizarse? Hay algunos trabajos y sobre todo no tanto de la testosterona, pero sí de análogos aromáticos como la nandrolona o la oxandrolona, pero probablemente también es como el equipo entre el hueso y el músculo, ¿sí? O sea, Ya. es como el complejo, no hay un acoplamiento directo del andrógeno sobre el hueso, sino como el conjunto entre músculo y hueso. Creo que funciona más así. Por cortesía del doctor Arena vamos a tener un octavo capítulo que es osteoporosis en el hombre y hablando del papel de la testosterona. ¿Posmenopausia? La puedes modificar, pero es un factor primario. ¿Sí? ¿Bajo peso? Modificable, pero es primario. ¿Sí? Todo esto es primario. ¿Y recomendarías aumentar de peso para evitar este factor de riesgo? Si aumentas de masa muscular, claro. Si Muy bien. aumentas de grasa, Ganancia, no. aumento de peso sí, pero a expensas Pero de masa expensas de muscular. masa Pensé muscular. que iba a corchar. Historia familiar de fractura de cadera. Nada que hacer. Nada que hacer. Tabaquismo. Sí, es modificable, aunque es un factor primario, ¿no? Es modificable, pero es primario. Muy bien. ¿Y después de cuánto tiempo se empieza a modificar el factor de riesgo de fractura de dejar el tabaquismo? Pues mira, lo tenemos muy claro para enfermedad pulmonar obstructiva crónica y para enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Para hueso no hemos determinado un tiempo más o menos válido. Realmente lo único que yo encontré así aproximadamente es que el mismo riesgo para POC, 20 años paquete, si dejas de fumar, más o menos hacia los 6 a 7 años el hueso ya va a dejar de tener ese efecto tóxico del efecto del cigarrillo, pero no está claramente tan bien como con EPOC o como con enfermedad cardiovascular. Totalmente de acuerdo. Raza. Nada, la raza negra es siempre muy fuerte, muscular, buena masa ósea, así tenga déficit de vitamina D, pero sus huesos son resistentes. Estrato social. El estrato social no sé si es parece ahí. primario, ¿no? No sé si sea primario, sin embargo, obviamente tu alimentación y tu ingesta puede, sobre todo en la infancia, pues Hay te un puede artículo marcar. muy bonito hecho por la Universidad de La Sabana, Proteínas. estableció que el estrato social bajo tiene mayor riesgo y entre otros por el consumo de Proteínas. que hoy le tenemos que dar importancia al colágeno del hueso y lo otro es que por ser bajo peso pues son hipoestrogénicas Sí. estas pacientes y el estrato social tiene mucho que ver. Y no lo colocamos y se me vino a la cabeza hasta ahorita. Ok. El hipogonadismo, Claramente. artritis reumatoidea, Artritis reumatoidea, sí, tanto la enfermedad per se como el tratamiento de la artritis te puede afectar. pero no es primario. Es primario. ¿Lo consideras primario? La artritis reumatoidea, acuérdate, tiene una sobreexpresión de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, todo eso te va a afectar el hueso como tal, o sea, la enfermedad sí va a ser primariamente afectada. Okay. Ahora, pues es primario como factor desencadenante de la enfermedad, pero se clasifica como una osteoporosis secundaria a la enfermedad. De acuerdo, enredado pero de acuerdo. Sí, o sea, primaria la enfermedad, artritis, pero me puede llevar a osteoporosis, pero es como la misma cascada fisiopatológica de la enfermedad que te va dañando el hueso, entonces probablemente sí. Muy bien, ¿y los glucocorticoides? Secundario. Empecemos por este caso clínico. Mujer de 68 años de edad, índice de masa corporal de 23, ese es el peso y esa es la talla. Y tú tienes ahí la densitometría ósea tanto en columna lumbar como cadera como antebrazo. Y he excluido el antebrazo porque pues es una medición que es un poquito controversial. Nos quedamos con lo más importante, lumbar y total. ¿Quieres ayudarnos a la interpretación? Bueno, listo. Entonces, lo primero, pues tiene un peso normal, ¿cierto? No tenemos tanta cosa. Y tiene una indicación de la densitometría como tal, más de 65 años. Lo que miramos, obviamente, supongo que la mandaste a hacer tú, revisaste la técnica, o sea que la colocación está bien.
Lo que llama la atención aquí obviamente es que tiene un T-score muy bajo para esa edad, ¿sí? Está por debajo de -3, más en la columna lumbar que en cadera total, ¿cierto? Que eso habla del proceso normal, mayor pérdida de hueso trabecular que cortical en la cadera, pero hay una cosa que llama la atención, es que incluiste el antebrazo y el antebrazo también tiene un T-score muy bajo. Cuando tenemos un T-score muy bajo en el antebrazo y especialmente un Z-score muy cercano a -2, probablemente tú dices, uy, esta paciente pues sí está en posmenopausia, está algo, pero pilas, está muy bajito, yo también tengo que irle mirando otras cosas. Fíjate que yo he puesto acá en la parte derecha... La disociación entre la cadera y la columna. Exactamente, pero normalmente cuando uno tiene más avanzada la cadera que la columna, yo pienso en secundario, que eso es un tip para pensar en secundario. En este caso, el tip para pensar en secundario es lo que has mencionado, que el deterioro de la masa ósea está más avanzada para la edad, es decir, esto no es un problema de la edad. Y por norma general, el Z-score menor a -2 nos debe abrir secundarismo. El secundarismo, ¿cierto? Que es lo que he graficado en el lado derecho, cómo me voy alejando de la línea negra gruesa y prácticamente estoy en -2. Entonces... Ahí hay otro tip que sí, tú debes tener en cuenta, y es que, por ejemplo, si es una mujer posmenopáusica, de peso normal y eso, pero la columna lumbar está como en -2,6, -2,8, con una cadera total que esté muy bajita, siempre hay que descartar obviamente fracturas o algo porque te puede aumentar falsamente la densidad, u osteofitos de osteoartrosis también secundaria. Entonces hay que ver como todo el contexto ahí, porque eso también es otro tipcito. Muy bien. Pensando en secundarismo, se pidieron estos exámenes de laboratorio. Anímese. ¿Me animo? Sí, así. Listo, entonces la primera cosa, pues la PTH para una mujer de 68 años está elevada, ¿sí? Tenemos un rango de 65 picogramos por mililitro, está elevada, con una vitamina D normal, o sea, no es un hiperparatiroidismo secundario a déficit de vitamina D. Que es la más frecuente, ¿no? Que es la más frecuente, está con un calcio normal, o sea, hablamos de un hiperparanormocalcémico, pero es un calcio inapropiado para esa PTH. Y si ves la orina de 24 horas, cumple el criterio de hipercalciuria, que se define como más de 4 miligramos por kilo en las 24 horas. Entonces es una paciente que obviamente ahí ya tiene un hiperpara, si tenía un Z-score en el antebrazo cerquita a -1,7, con una densidad mineral ósea tan baja, pues entonces uno va pensando que probablemente sea secundario a un hiperparatiroidismo. La causa más frecuente podría ser un adenoma o hiperplasia, ¿cierto? ¿Usted concibe el hiperparatiroidismo secundario a la pérdida de calcio urinario? Acordémonos que cuando superas el umbral de transporte empieza a ser hipercalciuria. Pero, por ejemplo, si esta paciente me dice, doctor, es que a mí también me han dado cálculos y tuve alguna cosa, probablemente sea una hipercalciuria idiopática, ¿cierto? Pero la cosa es que la PTH ya estaba medio altita. O sea, porque cuando tú tienes una PTH normal y tienes una calcio elevado en orina, y tienes antecedentes de cálculos o te has fracturado con baja masa ósea, entonces uno dice, es una Usted me hipercalciuria está idiopática. convenciendo que esta paciente no tiene hipercalcemia porque la está perdiendo en la orina. No, ya No. superaste el umbral y probablemente compense. Ok, bueno, obviamente queda la duda de si esta paciente tiene un hiperparatiroidismo primario o todo el problema tiene que ver con la hipercalciuria. Ahora tenías la trampita abajo, ¿cierto? Esto es de julio del 2020. Sí, esa es anterior, una PTH mucho más elevada, pero siempre ha sido consistente el calcio urinario, pero nunca ha habido hipercalcemia, ¿no? Okay. Que no es lo que uno normalmente encuentra en la hiperparatiroidismo primario. Y probablemente con esa vitamina D bajita, ese era un hiperpara secundario que lo estás corrigiendo, ¿sí? Correcto, pero no, sí, y corrigió de hecho la PTH, ¿no? Sí. Bueno, la otra es que esté tomando suplementos adicionales, o sea, todavía mantiene su osmostato cálcico, pero supera el transportador del riñón y entonces de pronto se te está yendo la mano en
Le hicimos efectivamente la gamografía y fue negativa. Ajá. O sea, era secundario a déficit de vitamina D. Y probablemente también, y algo de, bueno, y pienso yo algo de hipercalciuria, porque traigo esto aquí a colación, causas de hiperparatiroidismo secundaria, falla renal, baja ingesta, mala absorción de calcio, y mira, la hipercalciuria idiopática está como causa de hiperparatiroidismo, ¿no? Ajá. Y pienso yo que aquí entonces, cuando uno ya ha sospechado la presencia de una osteoporosis secundaria, por lo que hemos mencionado, debe haber un kit mínimo para uno abordar el paciente. ¿Qué debe ser? ¿Qué va a haber en ese kit? En ese kit, bueno, cuando tú revisas el segundo consenso colombiano de osteoporosis que hicimos y las guías, empiezas con algunos paraclínicos normales, el hemograma, dice que electroforesis de proteínas es cierto para mirar proteína Benz-Jones o todas las cosas cuénteme de su kit. Pero el mío, yo empiezo PTH, vitamina D, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, hemograma, creatinina, AST, ALT. Ese es como mi kit inicial. ¿Ese último cuál es? ¿AST, ALT, transaminasas? Creatinina, sí señor, transaminasas. Ese es como mi kit de inicio. Y lo hago así por una cuestión práctica, porque si tú empiezas con los básicos, mientras vuelven a pedir cita endocrino, pasan 3, 4, 5 meses, y entonces a los 5 meses te salió normal, entonces te va a pedir otros, entonces pasa 5 o 6 meses, y a veces, no doctor, ya me fracturé, pues ya lo hicimos tarde. Realmente es como algo más práctico, como por la parte clínica, que lo hago así todo de una vez para medir, sobre todo cuando uno sospecha secundarismo. Ahora, cuando es un hombre, le hago todo de una. Pues no hay que perder tiempo como tal. Entonces ahí sí me salgo un poquito de la guía, pero testosterona, ahí sí le pedimos. Muy bien. Y mira lo interesante porque siempre nos pasa que hablamos mal o falla terapéutica a los bifosfonatos, pero uno no puede hablar de falla terapéutica teniendo todavía el factor desencadenante activo, que en este caso era la hipercalciuria con el hiperparatiroidismo. Es una paciente que ya viene con 5 años de ácido zoledronónico, 4 años de denosumab. Yo no conozco la densitometría previa, pero uno ve que probablemente no haya mejorado nada de lo que teníamos en 9 años atrás, ¿no? Sí, Entonces, probablemente. Moraleja, también descartar la osteoporosis secundaria cuando uno ve que no hay mejoría, y creo que eso también lo mencionan las guías colombianas y las estadounidenses. No hay mejoría, vuelva a buscar osteoporosis secundaria. Ahora, otra cosa interesante aquí es que tú estabas usando soledronato con unos niveles bajos de vitamina D. Sí, los tenías anteriormente. Entonces, probablemente la acción del ácido soledrónico con niveles por debajo de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D cae drásticamente. Probablemente duramos esos años sin. Y lo que sí llama la atención es que está usando denosumab, o no sé si lo venía usando así. El denosumab dispara la PTH, es una causa de que se nos eleve la PTH con calcio normal. ¿Sí? Sí, mira que eso lo encontramos mucho. Le llega a uno el hiperparatiroidismo después de venir usando el antirresortivo. Inclusive también se ve con los bifosfonatos y uno sabe si es secundario o no es secundario. Y si tú miras en el número 5 dice bifosfonatos como causa de hiperparatiroidismo. Sí. Ahora, hemos dedicado un gran tiempo al hiperparatiroidismo. Quizás es de los aspectos donde yo hablaba con los reumatólogos, patinan un poquito en lo de la PTH. Al fin y al cabo es una hormona y es bien complejo mirar dentro del panorama de la osteoporosis la PTH, ¿no? Sí, sí, sí. Y te traigo otro casito clínico, todavía me acuerdo de la cara del individuo. Estos son hombre masculino con un T-score de menos 2.76. La edad ahí sale como alrededor de 58 años, ¿cierto? Más o menos. No alcanza un Z-score de menos 1.48, pero hombre, lo que tú decías, hay que descartar factor secundario. Uno normalmente le pregunta si hay erección, pero no parece ser suficiente. Uno puede tener erección inclusive con hipogonadismo, ¿cierto? Sí. Los has visto, ¿no? Los eunucos creo que tenían erecciones a pesar de... Igual lo que más te da la deprivación androgénica, lo primero es la disminución de la libido, la disminución del deseo más que la pérdida de erección, que probablemente sea un fenómeno vascular, pero sí cuando tú estás... Y visual, ¿no? Y visual, y pues, táctil, y etcétera. En esta época de virtualidad hace falta, sí. Exactamente. Y mira lo que me encontré con este paciente, tabaquismo social, pero consumo de 10 pocillos al día.
mucho, ¿no? ¿sí? Y son pocillos MUPS, no es el De estos tintico. del diván, Sí, ¿no? del diván. ¿Tienes calculado a partir de cuánto café? Sí, pues realmente la cafeína, igual que las otras santinas, la teína, la bromedrina, tiene un efecto inhibidor de la adenosina, disminuye el AMP cíclico y es calciúrico en el riñón, o sea, te hace botar calcio. Más o menos se ha calculado por encima de 350, 380 miligramos de cafeína al día, o sea que probablemente este paciente esté botando calcio urinario por la Y cantidad habría de que hacer cafeína. la cuenta de 300 miligramos de cafeína. ¿En qué café se traduce en cuántas tazas? ¿No? Sí, claro, probablemente si es un buen café colombiano que consumimos en el exterior, no acá, lo logres en pocos pocillos. Con las pasillas que consumimos acá probablemente sean 4 o 5 mugs. ¿Consumidor de café? Sí. ¿Cuántas tazas al día? No, 2 tazas más 2 pequeños pocillos. Este paciente tuve la oportunidad, como dije, de hacerle seguimiento. A los 2 años, solo suspendiéndole el café, recuperó muchísima masa ósea. No le hicimos ningún tipo de intervención farmacológica, pero yo creo que esto es quizás una de las conclusiones, es que cuando uno descubre, encuentra cuál es el factor, solo con quitar el factor mejora mucho la masa ósea. Eso lo vemos muy bien en el hiperparatiroidismo primario, Perfecto. ¿no? Sí, es increíble. Incluso un criterio es que tú tienes que haber recuperado por lo menos 30% de masa ósea después de los 6 meses de cirugía. O otros autores dicen que un 15%, pero es que es brutal cómo tú vas recuperando la masa ósea, especialmente pues cuando el paciente es joven. Ya el paciente es de más edad, probablemente recupera un 10-15%, pero no tanto. Ah, me sacaste ahí. Claro, igualito, ¿no? ¿Quién hizo esto? Ah, eso lo hizo mi iPhone. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se puede? Se puede. Bueno, si no sabía. Mi iPhone es muy precario todavía. Ok. Muy bien. Definición, Henry. Entonces, esta me gustó mucho. Esto es del doctor Colangelo, que es del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Roma. Y él dice que es la reducción de la masa ósea en la que un factor etiológico puede ser identificado. Entonces, identificas algo que esté causando la osteoporosis, ya es una osteoporosis secundaria. Y probablemente lo más común, como hemos visto, es secundario a enfermedades, a medicamentos que afectan la masa ósea y la calidad del hueso, lo que lleva a deterioro de la resistencia del hueso. Me gustó la clasificación que nos traes hoy porque lo das en unos grupos, yo diría que funcionales, y que es un poquito diferente a la primera tabla. Y discutamos brevemente también estos factores. Endocrinológicos, la acromegalia. La acromegalia. Entonces, la hormona de crecimiento es una hormona maravillosa cuando está en niveles normales. Cuando está baja es catastrófico, cuando está en exceso también es catastrófico. El paciente con acromegalia, al tener exceso de GH, aumenta mucho la resorción hacia el nivel cortical. Lo que sí favorece la GH es la formación un poquito más de trabeculación, pero la parte de la corteza se va desgastando mucho en la GH. Entonces, son pacientes que tienen una buena densidad mineral ósea, porque la parte interna, digamos así, está muy bien, incluso está mayor, pero la parte externa está con un recambio muy elevado, entonces pierde resistencia. Entonces, ese es un tipcito, porque generalmente son densitometrías óseas que pueden ser muy buenas, pero el paciente tiene una calidad de hueso pésima y se puede fracturar. Muy buen tip. Y ahí vemos la curva J, ya vémoslo así, ¿no? Acromegalia, por un lado, exceso, factor de riesgo, y deficiencia de hormona de crecimiento. Porque no hay estímulo mitógeno del IGF-1, entonces disminuye el anabolismo óseo. Hipercortisolismo. La clásica, ¿no? Nuestro cementerio, que es el síndrome de Cushing, es el ejemplo ideal. Las osteoporosis secundarias a glucocorticoides pues exógenos y por enfermedad de Cushing, por tumor productor de ACTH o tumor adrenal, pues muchísimo más. Hipo e hiper. Listo. Aquí esto me llamaba mucho la atención del hipo, porque uno está acostumbrado a que el hipertiroidismo te asocia al catabolismo óseo y te puede recuperar. Desórdenes tiroideos. Y aquí creo que hay algo controvertido. Sí, claro. Uno está acostumbrado a que el hipertiroidismo es una enfermedad que te acelera todo el catabolismo óseo y eso ya está más o menos descrito, ¿cierto? Los pacientes con enfermedad de Graves, con bocio multinodular, adenoma tóxico, Marin-Lenhart, pues tienen más riesgo de fractura. Sin embargo, lo que llamaba la atención aquí era que
hubo 2 o 3 estudios que mencionaron en este artículo, en donde los pacientes con hipotiroidismo con TSH persistentemente por encima de 10 o con T4 libre en el tercil inferior, veían cómo tenían menos densidad mineral ósea y se empezaron a preguntar por qué. Y parece ser que el estar hipotiroideo o que la hormona tiroidea también es necesaria en una cantidad suficiente para que la vía del LRP5 y del Wnt se active, o sea, que haya anabolismo del hueso, formación del hueso. Entonces son pacientes que dejan de formar una cantidad adecuada de hueso y probablemente eso sea. No está tan bien identificado como en el hiper que uno lo ve en el día a día, pero probablemente pacientes que lleven largo tiempo sin control del hipotiroidismo. Esas palabras raras que mencionaste ahorita de la vía del WNT, la vía anabólica, la formación del hueso. Ajá. Ok, muy bien. Hiperparatiroidismo, ya hablamos de ello. Diabetes. Diabetes. El bone sweet bone, ¿no? El Sí. hueso dulce hueso, es increíble. La diabetes, ahí sí hay que dividirla. La diabetes tipo 1, los pacientes tienen déficit completo de insulina. La insulina es un factor mitógeno, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen poca insulina no van a formar tan buen hueso. Independientemente de que se aplique insulina exógena, la densidad mineral ósea y la calidad ósea de los pacientes diabéticos tipo 1 es menor. Entonces, un paciente diabético tipo 1 tiene aproximadamente 6.3 veces más riesgo de fracturarse que un paciente no diabético. Y lo que creíamos que la obesidad, el sobrepeso y todo eso protegía el hueso, pues los pacientes diabéticos tipo 2 gorditos también se fracturan más. Y tenemos pues varias, cuando tú mostraste ahí la mitocondria y todo eso en la introducción, tenemos varias explicaciones fisiopatológicas de por qué la diabetes tipo 2 puede aumentar el riesgo de fractura. Dentro de todas las hipótesis y lo que más hemos visto es que en la hiperglicemia estamos produciendo más estrés oxidativo. Y todo este estrés oxidativo, todos estos radicales libres también van haciendo que la mineralización del hueso se vaya impidiendo. Entonces el diabético puede que tenga un hueso normal, pero está de muy mala calidad y se va a fracturar. Los pacientes diabéticos tipo 2 se ha planteado que tienen 2.4 veces más riesgo de fracturarse que un paciente no diabético. Pero obviamente el tipo 1 es mucho más del riesgoso. colágeno, todo eso dispara lo que Todo eso, los productos de glicación avanzada del colágeno, obviamente. Pero sin lugar a dudas, el factor es más fuerte en el tipo 1 que en el tipo 2. En el tipo 1 ¿no? es mucho más fuerte. Ok, para obviamente tomar medidas en ese sentido. Hiperaldosteronismo primario. Sí. Esa sí no la tengo en el radar. En el radar más o menos es que hay una explicación. Recordemos que la aldosterona retiene sodio y empieza a excretar potasio en el riñón, pero con la retención de sodio también hay una calciuria compensatoria. Entonces, más o menos ese es el... Y empiezas a hacer un hiperparatiroidismo secundario con el hiperaldosteronismo. Y el hiperaldosteronismo no es una... no es muy raro. No. Hasta 10, 15% de los pacientes tienen hiperaldosteronismo. Osteoporosis asociada a embarazo. Ok. Han descrito algunos casos donde se pierde muy rápido la densidad mineral ósea en el embarazo, probablemente es por la PTH-RP de la placenta, pero hay casos pocos descritos, pero mujeres que se fracturan durante el embarazo o en el posparto inmediato. Pasamos a los nutricionales, anorexia. Clásica, ¿cierto? El paciente no come, Bajo no peso, forma buena desnutrición. proteína. Exactamente. Hepatopatías crónicas. No estás catabolizando bien, te desnutres. Acuérdate que el hueso también depende, así como el músculo, muchísimo de la nutrición, entonces probablemente... Me preocupa, alcoholismo. No por mí, por muchos años. No por las visitas al Baza. Generalmente en el FRAX tú tienes un parámetro de factor de riesgo de alcoholismo, más de 3 dosis de alcohol al día, más o menos 10 gramos por semana, pero probablemente sí es un factor de riesgo en los pacientes alcohólicos crónicos. Bulimia me la salto, me voy al exceso de vitamina A. También es tóxico para el hueso. Estamos estimulando mucho un receptor que se llama RXR, que también va a generar ciertos procesos de catabolismo óseo. Entonces, a veces las intoxicaciones por vitamina A o el exceso de vitamina A también se llevan a fractura. Cirugía bariátrica. Te la voy a pegar de una vez con malabsorción, ingesta adecuada y malnutrición, porque obviamente estás disminuyendo la absorción de vitamina D. Francamente, estamos inhabilitando la porción de yeyuno y duodeno que absorbe
principalmente vitamina A, D, E. Y acuérdate de la vitamina K. La vitamina K es obligatoria para que haya mineralización del hueso. Entonces el paciente con bypass gástrico tiene déficit de vitamina D, tiene déficit de vitamina K y probablemente pierda más masa ósea. Normalmente un paciente bariátrico al año, sí, depende, se ha calculado más o menos 10% de pérdida de masa ósea por cada 10 kilos perdidos. O sea que probablemente un paciente que pierde 30 a 40 kilos puede perder casi 30% de masa ósea. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y cuando dices hay que tener cuidado, ¿cuál es en la práctica lo que hay que hacer? Suplementarlos muy bien. ¿Cuánto? Calcio, vitamina D. En los pacientes que tienen déficit de vitamina D, a ti que te gustan las dosis altas, pero más o menos 3.000 a 6.000 unidades diarias es lo que se recomiendan si persisten todavía en obesidad de grado 3, a medida que vas disminuyendo de peso, entre 2.000 a 4.000 unidades diarias. Y de vitamina K no hay estudios que te favorezcan, pero pues obviamente no estaría de mal algún suplemento que lo tenga. Al doctor Arena no le gustan las dosis altas. Causas autoinmunes. Lo que habíamos dicho, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, lupus, ¿cierto? Que son enfermedades inflamatorias crónicas, entonces todos esos productos de inflamación crónica alteran el hueso, más el tratamiento que todavía, a pesar de que tenemos mucho medicamento biológico dirigido, seguimos usando glucocorticoides, entonces te va a sumar. Más la inmovilidad. Más la inmovilidad, Más la baja más exposición artrosis, solar, todo lo que etcétera. implica tener esta La enfermedad. sarcopenia de esos pacientes también es muy importante. Correcto. Y la colangitis biliar primaria tiene varios mecanismos. Uno de esos es que también hay mala absorción de vitamina K y de vitamina D. ¿Sí? La bilis de esos pacientes cambia y sobreexpresan TNF e interleuquina 6 en la cirrosis biliar primaria y se fracturan fácilmente. Y yo creo que de estos hemos hablado mucho, nos queda la terapia antirretroviral, me parece interesante porque no nos hemos sensibilizado respecto a los pacientes que viven con HIV, ¿no? Sí, es lo que tú dices. A veces uno pierde como la noción de que una persona es su totalidad y lo ve como órgano por órgano aparte. Pero los pacientes que tienen infección por VIH, el virus es citotóxico para el hueso. O sea, de entrada ya tenemos un virus que puede afectar el hueso. Y la terapia antirretroviral también afecta al hueso. El tenofovir es el más clásico, ¿cierto? Tenemos una forma nueva de tenofovir que probablemente necesite activación hepática y tenga menos efectos sobre el hueso, pero es el más clásico. Nosotros hicimos un estudio en Pereira, 186 pacientes con infección por VIH y a todos les medimos densidad mineral ósea y lo que encontramos fue que la nevirapina, que no está tan bien descrita en la literatura, producía más o se asociaba más con un diagnóstico densitométrico de osteoporosis y con fractura. Hace 2 días salió el metaanálisis de aumento de mortalidad por SARS-CoV-2, o sea, si te da COVID-19 y estás tomando inhibidor de bomba de protones es un factor de riesgo para mayor mortalidad. O sea, si no se asustaban porque les dañaba el hueso, pues se pueden asustar porque muchas veces van a estar felices. Sí, claro. Pero el consumo de omeprazol, lansoprazol es brutal. Es muy grande. Y normalmente se asocia el tiempo de exposición, ¿sí? Y dosis altas. Entonces, omeprazol 80 miligramos, pantoprazol 40 miligramos o más, lansoprazol 60 miligramos o más, durante más de 2 años es como lo que tenemos claridad. De omeprazol hay mucha variedad, pero los estudios que se hicieron diseñando el desenlace primario como fractura no son muchos. Son más estudios observacionales, retrospectivos, pero en esos hay claridad de que más de 2 años tomando inhibidor de bomba de protones, probablemente pilas. ¿Mecanismo? Para tu hueso. Se ha hablado mucho porque el osteoclasto tiene una bomba de protones, entonces se creía que también era que se afectaba esa bomba de protones que es indispensable para que el osteoclasto haga su resorción, ¿cierto? Entonces es una bomba de protones. Se creía que llegaban hasta allá los inhibidores de bomba de protones y eso era lo que alteraba la resorción y la dinámica normal del hueso. Esa es una hipótesis, no está totalmente establecida. La otra es porque altera un poquito el pH y acuérdate que hay algunas sales de calcio, principalmente el carbonato, el fosfato y básico de calcio que dependen de un pH ácido para absorción, entonces a veces hay una menor absorción de calcio de los suplementos o de la dieta, pero
son hipótesis, pero lo que sí se está claramente es el riesgo de fractura. Muy bien. Diuréticos de asa, furosemida, básicamente. Sí, empiezas a excretar más calcio. Tiazolindionas, esto sí, Ya no lo vivirlo, usamos, ¿cierto? Pero nos tocó vivirlo hace un tiempo. sí, como su mecanismo de acción, ¿cierto? Es que pues la célula madre vaya principalmente hacia adipocito, dejamos de producir Olvídate del osteoblastos, entonces hacemos buenas células de grasa, insulinos sensibles, pero disminuye la producción de hueso y eso lleva. Eso pasa después del matrimonio, ¿no? Con los hijos, la plata se va para los hijos y para uno un poco. Sí. Anticonvulsivantes. No todos, pero sí un grupo importante, fenobarbital, rifampicina. Acuérdate que también disminuyen la activación de la vitamina o la formación de vitamina D hepática, entonces también por ese parte. Heparinas no fraccionadas. Clásica, ¿no? A uno Sí. le enseñaban de estudiante que la heparina, pues primero era pacientes inmovilizados, etcétera, pero sí, no me acuerdo del mecanismo como tal, no se usa ya mucho, pero obviamente. Y por regla de oro, los que se sientan ahí no le preguntan al doctor Castillo. Y terminamos con el último o los dos últimos grupos, hematológicos gastrointestinales. No sé si hay ya algo más que de pronto el mieloma, ¿no? O bueno, Sí, los el mieloma hematológicos son clásico, sobreexpresas factor activador de osteoclastos y te aumenta la resorción, y la talasemia beta, que es la enfermedad clásica, ¿no? y por Tiene eso la deformidad. sociedad lo mete la electroforesis, que es discutible dentro de este grupo. Y gastrointestinales, pues si no hay absorción, la enfermedad celíaca, pues obviamente hepatitis B y hepatitis C. Sí. Muy bien, Henry, yo creo que con esto hemos abordado ampliamente todos los factores secundarios, y como casi que norma del programa me gustaría que dieras unas conclusiones para nuestros médicos Ok. que nos están viendo. Entonces, dos cosas que quiero que queden claramente establecidas es que si un hombre tiene osteoporosis, siempre busquen causa secundaria, siempre busquen causa secundaria. Si es una mujer que está en una edad que no debería tener osteoporosis, o ya que acabó de tener su menopausia o tuvo una menopausia prematura, pero si tiene mucho déficit de masa ósea o tuvo una fractura patológica muy temprana, también busquen secundarismo. Somos médicos y nunca hemos dejado de hacer la historia clínica. La historia clínica nos puede dar una información valiosa, siempre busquemos medicamentos, factores de riesgo, factores hereditarios. Y muy importante, y creo que no lo tomamos en cuenta en estos minutos, pero acabo de recordarlo, hay medicaciones naturistas para el dolor, que son mágicas. ¿Sí? La gente viene tomando, ay doctor, es que en la naturista me dieron esta bebita para el dolor y se me quitaron todos los dolores, esos de caléndula, esos de árnica, de lo que sea. Pilas, porque muchos de esos medicamentos pueden contener corticoides y hacen que el paciente pueda tener una osteoporosis secundaria corticoides con una fractura después. Yo quiero obviamente agradecerle al doctor Henry Arenas el esfuerzo que ha hecho venir desde tan linda ciudad, dejar a su familia en esta época de pandemia desde Pereira. Pero yo insistí mucho porque conozco de los pergaminos académicos del doctor Arenas. No solamente ha sido al principio un discípulo, sino se ha convertido realmente en un maestro de la osteoporosis. Te agradezco de corazón tu asistencia al diván con el doctor Castillo. Jorge, a ti muchas gracias por la invitación y no, para mí es un placer siempre aceptar tus temas, verte en tus charlas, en tus conferencias y ahorita darnos la oportunidad de compartir conocimientos con los otros profesionales. Muchas gracias. Para ustedes, recuerden que este es un programa para médicos, compártanlo con sus amigos, es completamente gratis. Entren al portal www.aldivanconelDoctorCastillo.com. Los espero en un próximo programa. Que tengan un feliz resto de día.